un gran gusto de tenerlo con nosotros a el señor Santiago Cunio. Santiago, muchísimas gracias por tener este tiempo para dedicarnos a nosotros. No, gracias a ustedes, es un placer. La verdad que has venido de viaje, has llegado hoy muy temprano. Así es. Pero bueno, forma parte de lo que implica la batalla del buen combate. Es la obligación que tenemos los argentinos bien paridos de defender la patria en un momento en que se encuentra en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. Así que el cansancio queda para otro momento. En la trinchera no hay descanso. Estamos en un momento típicamente propio de un gobierno de ocupación, con lo cual defender el territorio es caminarlo y despertar conciencia. Santiago, venís a dar una serie de charlas, estás recorriendo parte de la Argentina, bueno, Buenos Aires permanentemente, pero parte de la Argentina. Sí. ¿Y las charlas que venís a dar son con algún tema en particular? Mira, hay dos fenómenos que son lo que me mueve territorialmente. Uno es pregonar la Confederación Argentina y la decisión personal de terminar con la República de una buena vez, que es el instrumento de saqueo y transferencia de la renta de la patria de los argentinos, para volver a un modelo confederal moderno del siglo XXI, que nos devuelva la independencia soñada y nunca conseguida. Perón nos dijo que el 2000 nos encontraba unidos o dominados y nos encontró dominados nomás. Así que estamos en etapa de lucha por la independencia o por la liberación, pónganle el nombre que quieran. La contradicción fundamental sigue siendo pueblo antipueblo, liberación o dependencia, pónganle la contradicción que ustedes quieran. Están actualizadas, estamos con luchas viejas en tiempos de la inteligencia artificial, con lo cual tenemos un desafío de doble imposición. No podemos planificar el combate, hay que librarlo. Y la organización se tiene que dar en función de los éxitos que obtengamos en cada batalla, porque si nos detenemos a planificar, vamos a escribir la autopsia de la Argentina como próximo libro. Qué bárbaro. Santiago, y yo decía recién que era un gran desafío tener esta charla con vos, por varios motivos. El primero, porque vos venís teniendo un punto de vista, una forma de pensar que la venís elaborando desde hace muchísimo tiempo, te he escuchado mucho en las redes. Y segundo, porque aparte como entrevistador, yo sinceramente creo que sos excelente, es una opinión personal. Muchas gracias. Y recuerdo y sugiero que si pueden verla, a una entrevista que tenés con Chiche Hemblum, que no tiene desperdicio, realmente de un nivel intelectual alto, se ponen por arriba de todas las cosas. Por ahí uno está acostumbrado a ese Santiago puteador, pero ahí es una charla que ronda en el respeto de los dos por la idea más que por las personas. Me pareció fantástica. Lo que pasa es que atrás del boxeador está la técnica, con lo cual hay gente que paga entrada para ir a ver el golpe bestial que puede noquear a otro oponente. Y hay gente que saca entrada para ver el arte del boxeo, la técnica y el desarrollo pugilístico de una pelea que tiene como trasfondo muchas horas de entrenamiento, preparación técnica, física, mental. Con lo cual la gente, digamos, se puede quedar con el show o con el deporte. Y eso es algo que también se practica en el periodismo, en la política. No se puede hacer ni periodismo ni política por WhatsApp. Hay que recorrer el territorio, tomar contacto con la gente, entender la realidad, aprenderla, mirarla, tocarla, palparla y sacar conclusiones. Eso lleva a la posibilidad de análisis. Sin información no se puede pasar a la acción, con lo cual sentarse a dialogar con la gente primero necesita una posición propia. Vos tenés que existir para dialogar. El diálogo no puede ser a oscuras. Tiene que haber iluminación que tiene que ver con la cultura y la educación. Pero después, cuando te subís al ring, obviamente el estilo, la técnica y la preparación terminan en el momento en que aplicás todo eso para el knockout. Y nosotros en este momento necesitamos noquear a un enemigo muy poderoso, en una simetría de recursos fabulosa. Estamos jugando de visitante en nuestra propia casa. Y entonces muchas veces la gente se queda con lo que la sociedad define o autopercibe de manera muy equivocada y errónea, porque las malas palabras no existen, como decía nuestro querido amigo rosarino,
o rosarigacino, Sí. como dicen ellos, que categorizó bien claro que todo lo que está en el diccionario de la Real Academia Española es castellano. Es castellano. Con lo cual, el contenido de las palabras puede ser bueno o malo, pero las palabras no tienen la culpa. Y yo, por lo general, uso la adjetivación. Y esa adjetivación, la gente la considera un insulto. Pero como yo tengo los contenidos previos a la adjetivación, las considero simplemente una adjetivación. Con lo cual, yo a la gente que cree que puteo, que es la definición coloquial del almacenero, la desafío intelectualmente a entender los argumentos previos a la calificación o que vuelvan al colegio y aprendan lo que es sujeto y predicado. Interrumpimos este episodio para agradecerle a todos los que nos están ayudando a poder realizar esta patriada, aportando sus esfuerzos. El alias Pensemos MZA, y sabe que este programa se hace con fondos propios y con aquellos que nos están ayudando. Así que cualquier duda que puedas darnos para ser parte de este proyecto, no dejes de hacerlo. Todo nos viene bien, todo. Y si no tenés dinero, no dejes de suscribirte al canal y de ponerle like a este episodio para que pueda el algoritmo de YouTube multiplicarlo y que lo vea mucha más gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por seguir bancando. Vos fuiste, sinceramente, no quiero hacer ni comparación ni nada, pero yo creo que las primeras personas que empezaron a cambiar el modo y salir de los medios tradicionales de comunicación, sí. Yo recuerdo que fuiste vos y Pergolini, sí. O antes o después, algunos de los dos fueron los... Nosotros fuimos primero, somos el primer canal de televisión por streaming de la Argentina. De hecho, recibimos el premio Martín Fierro como primer canal de streaming en la Argentina. Y lanzamos un canal sustentable. Nosotros no somos un stream, somos un canal de televisión por streaming. Eso quiere decir... Sí, está bien la diferencia, está bien. Claro. Nosotros tenemos la estructura de un canal de televisión, como cualquier canal que la gente que nos está viendo puede ver en su televisor analógico o en su mundo digital a través del Smart TV. Y tenemos la misma estructura que tiene Canal 9, que tiene Canal 2, que es América, que tiene Telefe o que tiene Canal 13. La diferencia es que cuando todos los equipos, el estudio y la técnica llega a la transmisión, hay canales que transmiten por aire, hay canales que transmiten por cable y nosotros transmitimos por internet. Pero después, todo lo que hace al atrás de la señal es exactamente igual. Tenemos una programación de 24 horas con contenidos individuales y el desarrollo de las producciones independientes de cada programa durante los 365 días del año. O sea, nosotros no tenemos más que cortes publicitarios. Y esto ya hace 8 años para 9. Mira, o sea que fuiste un pionero. ¿Qué notaste? ¿Por qué tomaste la iniciativa de salir del sistema y ponerte desde el otro lado o afuera del sistema? ¿Qué encontrabas? ¿Veías que ya el sistema estaba...? Yo en ese momento estaba en Crónica. Sí. Y a mí el sistema nunca me pudo frenar. La televisión analógica nunca pudo impedir que yo dijera lo que quería decir. Y en todo caso llegó el punto en donde, diciendo lo que yo quería decir hasta el final de lo que yo quería decir, alguien me decía, lo que no puedo es dejar que sigas diciéndolo porque me afecta a mis intereses. Era el dueño del canal. Claro. Con lo cual, como los dueños de los canales de televisión hoy no son ni Romay ni Héctor Ricardo García, que fue uno de mis maestros, la única salida posible era ser dueño de un canal, para garantizar la pluralidad, la transversalidad, la pluralidad de voces que no se aplica en el mundo de los empresarios que no son de televisión, que son empresarios que compran canales de televisión, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, fundo Canal 22 y veo de qué manera no vamos a caer en la misma metodología extorsiva con la que funcionan los canales de cable o los canales de aire, y eso era estar fuera de la regulación del sistema de lo que era el CONFER. Perfecto. Después fue el ENACOM. Bueno. Y entonces encuentro el nicho de transmisión a partir de la Internet. Perfecto. Y iniciamos las transmisiones pasando películas para probar la sustentabilidad de la transmisión, porque en ese momento todavía no era la Internet de hoy.
había que probar si aguantaba el caño que habíamos comprado para mantener 24 horas de transmisiones. Entonces estuvimos casi 6 meses transmitiendo 24 horas películas para saber si soportaba la transmisión. Una transmisión permanente. Y ver si quien estaba del otro lado tenía una internet que le permitiera ver. Claro. Porque nosotros tenemos mucha potencia de emisión, pero había que ver qué potencia de recepción tenía la gente en ese momento en sus celulares, en sus casas. Claro. Cuando vimos que estábamos en condiciones de transmitir. Uno se olvida de eso, pero así uno sabe. Nosotros medimos todo eso antes de poner la señal al aire. Y hoy hemos evolucionado al punto de tener estudios propios, de ya contar con 24 programas al aire ininterrumpidos. Tenemos miles de horas de televisión en 9 años y grandes hitos de la televisión logrados desde nuestro canal. Hace menos de una semana se cumplió un aniversario de mi festejo de la muerte de la reina de Inglaterra. De acuerdo. Y la gente hizo la conmemoración de mi festejo, no de la muerte de la reina. Esa conmemoración llegó a 10 millones de visualizaciones. Y la conmemoración del festejo llegó a 10 millones de visualizaciones. Y el festejo, ese día, como yo anticipé la noticia 40 minutos antes que la monarquía británica confirmara la muerte, que yo ya había confirmado al aire, tuvo 70 millones de visualizaciones. Qué números impresionantes. Santiago, venís a dar una charla acá a Mendoza sobre confederación. Así es. Te decía antes que me parece que es el tema que vos defendés a capa de espada, contra viento y marea, desde hace mucho tiempo. Así es. ¿Podemos profundizarnos, meternos en ese...? Yo pasé por la etapa que todo argentino en algún momento de debilidad cruzó frente a la estafa republicana. Y es pensar que desde adentro se puede cambiar. Entonces, uno dice, bueno, es una cuestión de personas. Entonces cambiemos las personas. Es una cuestión de partidos. Es una cuestión metodológica. Hasta que finalmente la sucesión de fracasos en emprendimientos, ganando y perdiendo elecciones. Sí. Porque me tocó ser parte de frentes que ganaron gobiernos nacionales y provinciales y frentes que los perdieron, y nunca por adentro se cambió absolutamente nada. Entonces me di cuenta que el problema era sistémico. Y eso que está diciendo es una realidad. O sea, esto no, claro. Que se comprueba con el día de ayer con el tema de la represión a los jubilados. Yo estuve ahí y estaba solo, absolutamente solo. El único dirigente presente y figura pública nacional que estaba presente junto a los jubilados era yo. Y Luis Zamora, el viejo del MAS, que es el único que anduvo dando vueltas. Después, camionero con Pablo Moyano se quedó a 600 metros del Congreso, con lo cual es como ir a ver un mundial y quedarte en el hotel a verlo por televisión. Sí. Y Axel Kicillof se sacó una foto con sus ministros a más de 400 metros del Congreso, con lo cual evidentemente no dejó de ser una pantomima. La soledad profunda de los jubilados en su merecido 82% móvil vetado por Cristina, porque hay que recordarle a la gente que el veto de Milei es igual que el de Cristina. Cristina vetó el 82% móvil y Milei le vetó. Y los mismos que le vetaban a Cristina hoy votan... Son los mismos, operan igual. A favor de que no haya veto. El tema es que son la víbora bicéfala, son dos cabezas de un mismo cuerpo y operan como alternancia, pero no como diferencia. Entonces ellos se alternan. El progresismo es liberalismo con polenta, con lo cual lo que hacen es ofrecerte periodos de tiempo en los cuales se distribuye polenta como mejora de una situación de ajuste que va a justificar el próximo ajuste. Y finalmente, el ajuste se está llevando adelante con represión y no hay ninguna dirigencia política que esté poniendo el pecho conmigo, como estuve ayer ahí, para evitar que algunos jubilados recibieran gases, palazos o represión, como la pobre jubilada a la cual la pisó una moto. Entonces uno dice, bueno, queda absolutamente claro la complicidad, el sistema de alternancia, la justificación mutua de sus existencias como teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, necesitan la existencia de Cristina que justifique a Milei y necesitan a Milei para justificar a Cristina. A tal punto que mañana, viernes, yo doy una charla en Luján de Cuyo pregonando el peronismo, el nacionalismo y la confederación, y el mismo día Cristina se autopercibe, como para titular una charla de ella con el nombre de
charla magistral. Claro, claro. Entonces yo, humildemente y con mucho cariño a la señora de los chocolates Rapa Nui, le diría que una clase magistral la podía dar Einstein o Borges. Favaloro, pero no está en condiciones. Pero viste que todo tiene esa adjetivación sobre algo... Superlativo, magistral, máximo. Sí. Bueno, la realidad es que si ella quiere dar una charla, tiene todo el derecho del mundo a dar una charla. Fue presidente de la Nación, fue vicepresidente de la Nación, fue la que eligió a Alberto Fernández, puede dar charla de un montón de cosas. Pero de ahí a que sea magistral y que el título rimbombante de sus charlas sea charla magistral de Cristina, es casi para una humorada, una falta de respeto. Volviendo al tema, ¿qué es un sistema confederado? Permitime un segundito. Bueno. Los otros días estuvo con nosotros el profesor Horacio Justo. No sé si lo conoces. No. Y él hace una crítica a la democracia, no hace una crítica al republicanismo. Dice que la democracia de alguna manera se diluye las responsabilidades, entonces ponía el ejemplo del aborto, ¿no? Una mujer va a hacer un aborto, entonces ¿es culpa de ella o es culpa o la responsabilidad del médico que lo hizo o es de los ciudadanos que pagan sus aportes, impuestos para soportar una clínica que haga esos abortos o es culpa de los diputados que lo votaron a favor o de los senadores que lo votaron a favor o del presidente que no vetó, etcétera, y se va de alguna manera diluyendo. La vez pasada en Mendoza, no hace muchos días, hubo un asesinato de un dirigente político importante del Partido de los Jubilados, un hombre de las fuerzas de seguridad, retirado, que se mete un delincuente en su casa y este hombre sale en defensa de su familia, mata a un delincuente y él muere en la defensa de su familia. Ese delincuente había sido liberado por un juez X. La justicia vio que esta persona estaba preso, que tenía buen comportamiento, habían 2 informes, uno a favor y uno en contra. Perdón que te haga tan largo, No. pero quiero ver si estamos en el mismo caso. ¿Qué dice el gobernador de Mendoza cuando salen a decir esto? No es un problema de seguridad. Hay un juez, y ahí es donde quiero ir con la pregunta de la República, hay un juez que lo dejó libre. ¿Vos creés que la República tiene también ese sistema en el cual no me hago cargo, le tiro la responsabilidad a otro de los poderes? A ver. Perdóname si no me supe explicar. No, está clarísimo, pero das un ejemplo que tiene respuesta en sí mismo. El gobernador es Cornejo. Sí. Debería estar preso por apología del delito, por haber convocado a la secesión de Mendoza. Claro. Un fiscal debería haberlo denunciado de oficio, la Cámara de Diputados le debería haber quitado los fueros y debería estar preso hace más de 3 años. Vos estás hablando, Santiago, de cuando Alfredo Cornejo dice que Mendoza tiene que separarse de la Nación Argentina. Con lo cual estás hablando de alguien que fue reelegido gobernador y debería estar preso por secesión. Con lo cual la respuesta a Cornejo no es que hay un juez que lo liberó. También hay una justicia que a él lo amparó. Si no, debería estar detenido, no haciendo declaraciones. Entonces, obviamente, el sistema republicano es una asociación ilícita. El sistema republicano es en sí mismo una asociación ilícita. Lo que pasó en la votación con los jubilados muestra claramente el nivel de corrupción endogámico del ADN de la República. La República es un instrumento de saqueo anglófilo. La República es el mecanismo que se le aplica a los dominados para ser saqueados. Es un mecanismo de administración del Estado que pone gobiernos coloniales a través del mecanismo de la democracia republicana, donde los jueces los eligen los políticos. Sí. Los políticos son amenazados por los jueces y el presidente es empleado de las corporaciones que le pagan una campaña presidencial que cuesta $100 millones a cualquiera que en la República quiera llegar hasta ahí. Con lo cual, ningún presidente es libre porque debe $100 millones, ningún Congreso es honesto porque están a la venta y compra de su voto marginal como escribanía de legitimación del saqueo. Y la Corte Suprema de la Nación y la Justicia Federal de la Nación es una justicia que desde el 83 para acá cambió de los 11 jueces federales 26. Y entre esos jueces federales están nombres rimbombantes de corrupción, como puede haber sido Galeano en la causa Amia, como pudo haber sido Trovato con su corbatero. No sé si la gente lo recuerda, porque la Argentina Sí, somos tiene muy mala memoria. También tenemos el Ollarvide. Ollarvide, con sus prostíbulos.
Entonces, está claro que la compra y venta de sentencias judiciales, una corte con 4 miembros, es la única corte suprema del mundo que no tiene número impar, con lo cual está garantizada la corrupción, porque cuando el número es par, tiene que haber acuerdo. No hay manera de desempate, salvo que se llame un conjuez, para lo cual ninguna sentencia podría estar saliendo hoy en la Argentina de la Corte, porque se necesitaría un conjuez para cada dictamen, con lo cual sería imposible que dictaminen. Entonces tenemos un triángulo perverso de origen masónico y saqueador anglófilo, que está constituido por 3 poderes que son una asociación ilícita al servicio del saqueo y la transferencia de la renta. Entonces, si sale un delincuente, el gobernador, que debería estar preso porque la justicia no funcionó, te termina haciendo declaraciones de la muerte de la persona que pagó al delincuente que se le metió en su casa. ¿Qué es culpa? De la pobreza que genera la política, de los jueces que los liberan y de una sociedad que es cada vez más pobre, porque esos 3 poderes de la corrupción transfieren la renta de los argentinos al extranjero de manera criminal en un nombre cortito que se llama deuda. Con lo cual, salir de la República es volver a la soberanía. Y la soberanía ordena, en mi planteo confederal, la justicia deja de ser un poder del Estado para ser un servicio público, con lo cual se aleja de la relación con la política, porque nosotros... No estaría, perdón, perdón que te interrumpa, pero la verdad es que para tratar de entenderlo. Sí. Por ejemplo, acá en Mendoza hay un ministro de Justicia y Seguridad. O sea, ¿estaría dentro de un rango ministerial, lo ves vos? De ninguna manera. La justicia tiene que ser independiente absolutamente de la política. Tiene que tener autarquía y autonomía, y por eso debe dejar de ser un poder del Estado para ser un servicio público. Porque si es un servicio público, el gobernador y el ministro va preso, porque no hay sistema extorsivo sobre la justicia, ni la amenaza del juicio político al juez, porque nosotros proponemos que el sistema de justicia sea integrado, elegido y de alguna manera rectorado o controlado por aquellos que constituyen el Poder Judicial, que son los abogados. O sea, los cuerpos colegiados de abogados son los que deben controlar el accionar de los jueces y fiscales. Nosotros proponemos la elección directa de los fiscales, como pasa en Estados Unidos. ¿Y la elección de los jueces? Los jueces deben ser rotativos, no vitalicios, deben pagar impuestos como cualquiera, deben rendir exámenes periódicos para la habilidad como juez, pero todo eso lo debe ordenar en un sistema confederal cada provincia. El problema es que la República les enseñó a pensar a todos como corderos de corral. Entonces creen que la justicia la vamos a arreglar los bonaerenses desde la capital de los porteños y desde ahí les vamos a decir cómo tienen que manejar la justicia. Cunio lo que dice es que cada provincia vuelve a gozar de su autonomía plena, como el sistema confederal lo marca, y en ese contexto cada provincia va a tener que resolver su modelo judicial. No lo resuelve el Estado Nacional Central Unitario, lo resuelve cada provincia. Lo que sí debe existir es una justicia confederal para los temas federales, porque hay una diferencia entre confederal y federal, y entonces todo aquello que es federal, del gobierno confederal, debe existir una Corte Suprema de Justicia con cargos rotativos compuestos por representantes de las provincias. Cada provincia debe nominar al integrante de la Corte Suprema por su provincia en el turno que le toca. Y esto permite que la Corte Suprema sea rotativa, no vitalicia, y que las provincias integren por número igual la Corte de manera rotativa. Para eso vos tenés un sistema de backup, y es que si decidiéramos todos que la Corte dura 10 años o 5, Sí. y que las provincias van a rotar la cantidad de miembros, que pueden ser 11, pueden ser 5, lo que se determine. Esa rotación necesita una Corte Suprema que tenga como backup de la transición entre las causas pendientes y las nuevas. Ah, perfecto, porque por la lentitud de la justicia, está claro. Por lo que viene trasladándose a lo largo de la burocracia, Sí. que necesita un final de los jueces que están saliendo, que conocen la causa. Tiene que haber fecha de toma de posesión de los nuevos para las causas nuevas que van a estudiar y darle tiempo al finalizar los dictámenes de la Corte saliente. Perfecto. Pero cuando vos, a la fecha de hoy, llegás a la Corte que te va a atender es la que esté de turno, no la saliente. La saliente está terminando sus dictámenes para irse. Perfecto. Pero cada provincia debe
autodeterminar su modelo judicial. Yo soy bonaerense. Yo no puedo venir a Mendoza a decirle a los mendocinos qué justicia tienen que tener. Es un tema de Mendoza. Hay un tema de confusión, que es que se le hace pensar a las provincias y a los ciudadanos y a los compatriotas de cada una de ellas que son el interior. Yo cuando escucho un pelotudo decir las provincias ¿del interior de dónde? ¿El interior de qué? Yo supongo que un mendocino que vive en Mendoza, que vive en Guaymallén, cree que el ombligo del mundo es Guaymallén y ve el mapa desde Guaymallén, ¿no? Pone el compás y traza alrededor de su mundo, de su casa, de su manzana, de su barrio. Vos sabés que hay un profesor de geografía, el profesor Rolando Lucero, que fue la primera vez que yo vi y me cambió la perspectiva. Que el mapa da vuelta. No, un planiferio donde el centro es Argentina. Claro, y que así se ve, así se debe ver el mundo. Con lo cual, ese discurso unitario, salvaje, que dice las provincias del interior. ¿Y cuáles serían las que no son del interior? Las costeras. Entonces Chubut y Río Negro, ¿qué son? Tierra del Fuego, ¿qué es? ¿Cuáles son del interior y cuáles son del exterior? Porque la definición es centralista y unitaria. El interior es todo lo que no sea la capital federal. El porteñismo asesino, criminal y expoliador. Con lo cual, lo primero que tenemos que cambiar es la concepción. No existe el interior de ningún lado. Existen provincias, 23. Porque la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se termina inmediatamente en el modelo confederal, porque es territorio bonaerense. Con lo cual nos tiene que devolver la capital de inmediato, que pasaría a ser el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, que es lo que siempre fue. Después de la batalla de Caseros, tuvimos que pagar la derrota frente al traidor de Urquiza y su ejército de mercenarios portugueses, de entregar territorio de la provincia de Buenos Aires para la capital federal de la República y de la Constitución de 1853. Cuando en la reforma del 94 y del 95, una vez ya el Pacto de Olivos constituido en Constitución, sí, le da autonomía a Buenos Aires, la capital federal, Buenos Aires debió pararse arriba de las bancas de la reforma de la Constitución y decir, si la capital federal deja de ser capital federal, cruzamos con la policía bonaerense a tomar el obelisco, porque esa tierra es nuestra. Se permitió, con los votos de los constituyentes, incluidos los de la provincia de Buenos Aires, que se invente un plato volador, que es que los ciudadanos de Buenos Aires ciudad se queden con la administración de nuestra tierra y nuestros bienes, dividiendo, para cualquier escribano que nos esté mirando, la nuda propiedad del usufructo. Entonces, la tierra es nuestra, de los bonaerenses, pero el usufructo de los porteños, y los porteños en ese desquiciado usufructo se dieron justicia propia y policía. Con lo cual, el intendente de Pigüé, de Mar del Plata, de La Barría, podría pedirlo exactamente lo mismo. Quiero mi policía, quiero mi justicia. Bueno, ese delirio está constituido sobre la base unitaria, la concepción unitaria de la República. Todo pasa por Buenos Aires. El modelo republicano, que es nada más ni nada menos que un gobierno colonial de transferencia de la renta, no es otra cosa. Y en este momento el nivel de pornografía que estamos viviendo con este gobierno actual, en función de esa exteriorización salvaje y criminal del robo a los argentinos, muestra que la República es eso, es el instrumento que le permite al presidente de turno a sola firma tomar deuda, El presidente nos endeuda a todos los argentinos, seas de la provincia que seas, a sola firma desde la dirección de Balcarce 50 en la Plaza de Mayo. Desde la Plaza de Mayo te dicen cuánto dinero te toca de la coparticipación. O sea que vos pones dinero como provincia y el Estado central después te dice que te devuelve. Entonces, el concepto de unitarismo... Sin sumarle el tema de las discrecionales, claro, que para cómo te devuelvo lo que quiero y a algunas le doy lo que a mí también quiero. A ver, nosotros los bonaerenses ponemos 10 pesos y recibimos 4. Es la más perjudicada. Aparte hay otra terminología delirante, que es que las provincias no son viables sin la coparticipación. La coparticipación hay que usarla porque si no, qué pobre Catamarca, pobre Santiago del Estero, bien. Eso quería pobre Tucumán, pobre Jujuy, ¿de qué van a vivir? Entonces, ¿qué está diciendo, Cunio? ¿No te das cuenta que la coparticipación es lo que les permite la subsistencia a las provincias pobres? Entonces,
a esos economistas liberales venidos de Harvard, de Cambridge y de la escuela del coloniaje, uno le hace una pregunta rápida que nunca te van a contestar. ¿Cuánto transfiere Mendoza por día en concepto de IVA, impuesto al valor agregado, a la FIP central en Buenos Aires? Cuando vos vas a comprar la leche, el pan, todo, la nafta, todo. Muy bien. Todos los mendocinos tributan el IVA. Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto es? El 21%. No, ¿cuánto es el monto? No, el gobernador de Mendoza les dijo alguna vez a los mendocinos cuánto representa el IVA que Mendoza transfiere al gobierno central. No. ¿Alguna vez el gobernador de Mendoza le dijo a los mendocinos cuánto representan los derechos de aduana que según la Constitución Liberal de 1853 estaba Sofía reformada del 94? Significan los derechos de aduana de exportación de Mendoza, de sus productos exportables, que les tendrían que tocar a Mendoza y quedan retenidos en la aduana del gobierno central? No. No. El impuesto a las ganancias que pagan las empresas de Mendoza y ahora van a pagar los mendocinos más comunes porque lo repusieron. ¿Cuánto es? No. No. Entonces, cuando el gobernador de Mendoza les cuente todos esos números, compárenlo con la coparticipación y díganme qué les conviene más. A ver cuál es la realidad. No, ¿qué les conviene más? Lo que pasa es que ahí cae la lógica, el otro día sé que Perdón, lo sí. mismo para Santiago del Estero, para Catamarca. Sí. Entonces, lo que ellos llaman provincias inviables, dejan de ser inviables y se cambia el sistema de administración. ¿Queda claro? La Rioja acaba de encontrar una veta de oro, de minería de oro muy importante en La Rioja. Por suerte, Quintela reformó la Constitución para proteger los recursos naturales de los riojanos. Si esa veta hoy se explota, se la queda al Estado Nacional. La Constitución dice que el subsuelo y los recursos son de las provincias. Pero en la práctica, la empresa que va a venir a expoliar el oro riojano viene desde Buenos Aires. Necesita los permisos del gobierno central para poder producir minería de oro. Entonces la pregunta es, si esa veta de oro riojana se la queda el riojano y la administra el gobierno de La Rioja, y la que fija las retenciones es el gobierno de La Rioja, no el gobierno central. Y la respuesta fácil que te van a dar es no, mirá, no. Se transforman en feudales, danos a nosotros que somos En mucho feudales. más. Claro, ¿viste la respuesta? Nosotros somos mucho más. ¿Pero eso quién lo dice? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires es una colonia liberal anglófila. Con lo cual, cuando te dicen que los gobernadores son feudales, la pregunta es, si ustedes están alineados en el occidente anglosajón, ustedes sostienen las monarquías. ¿Cuál sería el problema? Entonces, ¿qué les preocupa al feudalismo caudillista de las provincias si ustedes apoyan el reinado vitalicio de familias que dicen ser elegidas por Dios para gobernar? Es que empobrecen a la gente. Los reyes. Santiago. Los reyes. Y Buenos Aires. Los reyes. Claro. A ver, supongo, para poner un ejemplo. Qué barbaridad que Gilles Francia, gobernador de Formosa, lleva 25 años en el poder. Igual. La basura bolsa de pus de la reina de Inglaterra tuvo 70 años en el poder. Entonces la pregunta es, a Infran lo elige el pueblo de Formosa, a la reina no la elige nadie. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ser tan hipócrita y mentiroso? ¿Cómo se puede manipular tanto la información? Que la anglofilia liberal se sostiene en el reinado monárquico de la piratería británica, pero critican un gobernador que gana elecciones. Está. Feudal no es nadie, porque si los oficialismos no perdieran elecciones, todavía el gobierno en la Argentina sería el de Hipólito Yrigoyen. Todos los oficialismos pierden. Todos los oficialismos han perdido elecciones. Con lo cual, no es verdad que el que administra se queda. Es mentira. Eso, si lo resuelve la gente, se queda. Santiago, volviendo a la Confederación, el sistema de diputados, senadores y demás. Se elimina el Senado. El Senado es una rémora monárquica, igual que el derecho del presidente al veto y al indulto. Es un disparate. Sí, está hablando de Cámara Baja, Cámara Alta. Es un disparate, es una rémora monárquica. Es la Cámara de los Comunes, una rémora monárquica. Que las provincias tengan que mandar senadores para defender los intereses de las provincias ¿frente a quién? Frente al Poder Ejecutivo. ¿Y qué es el Poder Ejecutivo? ¿Un monarca? ¿Por qué las provincias tienen que defenderse de la monarquía del Poder Ejecutivo Nacional?
Si las provincias se ordenan de manera confederal, no necesitan representantes ante el Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo eligen las provincias a través del colegio electoral. Con lo cual se termina la estafa del voto directo a la segunda vuelta y toda esta estafa republicana que te obliga, para llevar a un presidente hacia la Casa de Gobierno, a conseguir $100 millones de petroleras, petroquímicas, farmacéuticas, pesqueras. Y quedar pegado. Medios de comunicación, que son los que imponen a las personas que les son funcionales para recuperar la inversión electoral. Porque finalmente un candidato a presidente, a diputado, a concejal o intendente es nada más que una inversión con retornos futuros de negocios y negociados. Entonces, para terminar con eso, hay que ir al colegio electoral, las provincias eligen al presidente. Yo propongo que en la reforma de la Constitución las provincias puedan destituir al presidente a lo largo de su mandato, por simple mayoría de las provincias del colegio electoral. De las 23, en esas 23. De las 23, simple mayoría, se terminó el mandato. Ya está. Y que, obviamente, el colegio electoral, para poder destituir, se mantenga en cuarto intermedio durante el mandato. O sea, se constituye el colegio electoral, elige el presidente. Pasa a cuarto intermedio. Hasta que termine el mandato. Hasta que consideren que se deben reunir para destituir al presidente. Perfecto. Con lo cual, desaparece la Cámara de Senadores y desaparece la figura del vicepresidente, que es una imbecilidad. Pues sabés que hay en Córdoba, si mal no recuerdo, no existe la Cámara de Senadores. Sin embargo, porque todos lo miramos desde el punto de vista de gastos, ¿no? Te lo hago por el gasto, por una concepción filosófica. Claro, pero Córdoba, por ejemplo, gasta más que si tuviera que Mendoza, por ejemplo. El gasto no es el problema, porque la organización política debe estar garantizada por el Estado. Y esto quiere decir, por ejemplo, que no puede haber aportes privados para campañas electorales. Debe todo ser financiado por el Estado en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos. No puede haber un partido político con más dinero que otro para hacer campaña. Los partidos deben estar en igualdad de condiciones y no puede haber un solo peso de aporte privado a la campaña de nadie. Vos fuiste candidato a presidente, precandidato a presidente, y te diste cuenta que los municipios donde tenían su candidato, los carteles que el día anterior decía municipalidad, qué sé yo, te pongo Mendoza, La Paz, capital, al día siguiente estaba la foto del intendente o del candidato del partido que ellos quieren. Un candidato a intendente de un pueblo de 3.000 personas gastó más plata en su campaña que yo a presidente. Con lo cual, la distorsión enorme, es gigantesca. Por eso, no puede seguirse adelante en un modelo donde el dinero pone de manera de corrupción a los funcionarios públicos. Porque se corrompen a partir de la premisa básica de que no se puede hacer política sin plata. A partir de ahí, ya todo la política es toda corrupción. Es todo cuesta abajo. Hay una expresión tuya, para mí me ha quedado bastante claro, creo que pasamos por los tres poderes, disolvés el poder, la vicepresidencia, de hecho sacás el Senado, dejás el concepto de una presidencia unipersonal y listo. O sea que para mí... Con facultades acotadas al modelo confederal. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno central queda limitado a las tareas funcionales del Estado confederal, que son la política exterior, la defensa exterior. Bien. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con desarrollo sustentable estratégico común, que es todo lo que es federal, porque lo confederal mantiene las autonomías de todos sus miembros. Lo federal, por ejemplo, son los ferrocarriles. Las rutas nacionales son federales y no confederales. Bien. Porque todos los confederados deben aceptar las políticas centrales federales para todo lo que es estratégico en el desarrollo de la Confederación. Entonces, vos podés tener un tren provincial mendocino y con ese tren hacer lo que vos quieras, pero vos no podés alterar la decisión estratégica federal de la política federal de transporte de los trenes confederados. Con lo cual, las políticas federales que tienen centralidad en el presidente confederal son aquellas que atañen al conjunto de toda la Confederación. La política nuclear. ¿Sabés algo, vos que estás siempre informado? ¿Karen? ¿Proyecto Karen? Está todo suspendido, está todo en desmantelamiento. Proyecto Karen es un proyecto de un mini reactor nuclear que a muchos asusta, pero la energía nuclear, sin lugar a dudas, es la energía más limpia y que es único en la especie. De todas maneras, yo te aclaro que yo, digamos,
no solo es la energía más limpia, sino que yo le daría uso militar. Con lo cual, el acuerdo de la Argentina de la no proliferación hay que salir en los primeros 3 minutos. La Argentina debe ser nuclear desde el orden militar también, que es la única manera de sostener la defensa de los intereses nacionales en el siglo XXI. Bien, bien. Y la otra herramienta similar a la tecnología nuclear es la inteligencia artificial, con lo cual el Estado debe manejar las dos armas de destrucción masiva, la nuclear y la inteligencia artificial. Hay una charla tuya que siempre me gustó y me quedó pegada en la cabeza, que vos hablás sobre que estamos conviviendo en una Argentina, en un mundo donde conviven el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Así es. Haciendo alusión en ese momento creo que hablabas de la calefacción. Sí. ¿Querés profundizarlo eso? Sí, claro. Lo vas a ver en Mendoza, salir a caminar, y te vas a dar cuenta que tenés 3 siglos en uno. Vos en Mendoza vas a encontrar gente que va a comprar leña, no porque le guste tomarse un whisky frente ni para un al asado, hogar, sino porque necesita calefaccionarse y recurre a la leña. Si tiene algo más de plata, algún combustible como el querosén, y si no llega ni a la leña ni al querosén, quemará basura, ¿no? Y que es la manera de calefaccionar de aquel que está en el siglo XIX. Pero vos sabés que es tan profundo lo que decís, que hay barrios, por ejemplo, en la capital de Mendoza hay un barrio muy, muy marginado, que no es un mal barrio ni mucho menos, pero se llama La Favorita. Y cuando en Mendoza hacen las podas, esa leña van y la tiran en las puertas de las casas, digamos. O sea, no es que te están diciendo vamos a buscar la forma en que vos salgas de esto, sino que la idea es que sigas estando en el siglo XIX, ¿no? A ver, el siglo XIX, el siglo XX y el XXI se dividen desde el punto de vista de la calefacción, de la tecnología. ¿Saben? A ver, existe todavía la persona que no tiene acceso a un televisor analógico y mucho menos a un Smart TV y escucha radio. Sí. ¿Saben? O que no tiene ningún instrumento, pero tiene un celular, aunque sea de los más simples, que manejan Android y escucha radio, pero por el celular, porque cambió el receptor y ahora escucha el celular. Tenés una segunda etapa del siglo XX donde tenés el que accedió al televisor, pero no le alcanzó para la era digital. Y tenés un segmento muy, muy privilegiado de la sociedad argentina que accede a las tecnologías de punta y que ya está con celulares de proyección de pantalla, o sea que podés prescindir del receptor porque el celular te proyecta contra la pared una pantalla lo que vos quieras ver, sea televisión analógica, sea YouTube, sea Facebook, sea lo que sea, Canal 22, lo ves en la pared de tu casa con el celular, con una proyección de calidad HD. Podés acceder a lo que se viene dentro de muy poco tiempo. En 5 años vas a estar hablando de holografía. Va a desaparecer el artefacto material y vas a empezar a tener proyecciones holográficas. Vas a tener proyecciones de partidos de fútbol holográficos en estadios. O sea que va a estar el estadio donde se está jugando físicamente el partido y un estadio lleno viendo un partido holográfico con los jugadores en la cancha sin que estén ahí, pero con proyección holográfica de presencia. Con lo cual, el siglo XXI, como te decía hace un rato, es un desafío de acción. Ya no hay tiempo de pensarlo, hay que vivirlo y ganarle la batalla de la administración de los recursos antes que esto sea poshumanismo. En la etapa del poshumanismo, la gente que está en el siglo XIX debe morir. La gente que está en el siglo XX debe ser zarandeada para elegir quiénes mueren y quiénes se quedan para ingresar al siglo XXI. Con los que están en el siglo XXI necesiten para que le hagan de servidumbre. Con lo cual... ¿Te acordás del libro? Bueno, yo lo menciono mucho porque para mí es el de George Orwell, sí. 1984. 1984. Pero sí, también Un mundo feliz de Huxley. Sí. Pero, sí. A ver, o incorporamos a toda la masa de trabajadores y desprotegidos al sistema, o el sistema los va a eliminar. ¿Y no crees que la Agenda 2030 de alguna manera está apuntando a eso? La Agenda 2030 es una planificación estratégica de un modelo supranacional corporativo que busca el fin de las naciones. Y que de alguna manera también está
en este control de natalidad, en este control de no generar nuevas industrias. La Argentina es un país que hoy está sesgado con este gobierno de ocupación, con una política criminal y genocida, por lo cual debemos hacer un Nuremberg en el cual sean condenados, sentenciados y ejecutados por el genocidio que llevan adelante, porque hay desnutrición infantil en la pirámide más baja de la infancia, hay aliento al aborto y a la no natalidad, y en la otra punta hay desatención exprofeso de las necesidades de la tercera edad, con lo cual hay un proyecto para diezmar poblacionalmente a un país que tiene apenas 47 millones de habitantes para que los niños no nazcan y los abuelos se mueran. Entonces, en este esquema vamos a hacer una reducción poblacional en la Argentina que deja nuestro territorio devastado, porque la primera política de defensa es la plena ocupación del territorio, con lo cual nosotros deberíamos ser 240 millones de habitantes como Brasil y somos 47, pero 47 en proceso descendente por decisiones políticas que alteran la pirámide poblacional, que lo que buscan es la no natalidad y la muerte prematura de la tercera edad. Con lo cual nos podemos encontrar que dentro de 10 años, en vez de haber aumentado la población, se haya disminuido. Cuando en el mundo se está analizando que la muerte quiere ser tratada como una enfermedad. La longevidad es para la clase dominante. Con lo cual, la universalización de la conducta humana a partir del manejo de tecnología, ciencia aplicada y medicina, que aumentó la expectativa de vida, sí, hoy es un problema para el proyecto poshumanista que está en marcha. Con lo cual lo que están haciendo que es que no puedas acceder a los remedios que te dan longevidad. Pero él sí. Ellos sí, claro. Y, ¿cómo se llama? Hay una persona conservador, ¿no? La verdad que yo me siento muy conservador, me siento muy cerca del conservadurismo. ¿Qué querés conservar? ¿La desigualdad? No. ¿Qué hay que conservar? Hay que conservar las tradiciones, hay que conservar los espíritus nacionales que nos llevaron hasta donde estamos, hay que volver a conservar aquellos que quisieron ver con planes, no con planes estratégicos a futuro, y no con lo que, no, para nada conservar el status quo, todo lo contrario. Lo que pasa es que para ser conservador tenés que tener algo para conservar. Y la realidad es que es un ejercicio de soberbia creer que porque nosotros tenemos esa identidad hoy es común a todos los argentinos, porque no es cierto. No es cierto. Con lo cual, lo que vos estás planteando es una contrarrevolución, no una etapa conservadora. Porque la revolución la hicieron ellos, la hicieron los liberales. Los liberales trastocaron todos los valores de familia y sociedad de los argentinos para imponer este mecanismo criminal que llevan adelante. Para volver a esos valores no hay que ser conservador, hay que ser contrarrevolucionario, porque todos esos valores quedaron atrás, aplastados por la revolución. Entonces, si vos querés volver a los valores de familia, patriotismo, identidad, cultura, folclore y todo lo que hace al ser argentino, no podés ser conservador porque hoy esos valores no están, no son mayoritarios y no son comunes a todo el pueblo argentino. Entonces, no sos conservador, sos contrarrevolucionario. Querés que esta revolución termine para volver a esos valores. Después podrás ser conservador si lo logramos. Si lo alcanzamos. Si lo logramos, hacete conservador y lo conservamos. Te decía que hay un conservador llamado Miklo Lukács, no sé, el tipo habla justamente de los neoentes y él habla particularmente del transhumanismo, un poco lo que está hablando. Esto es poshumanismo, peor. Claro. El transhumanismo es la lectura de que mañana vas a tener un ser humano mitad biológico y mitad tecnológico. Pero es que es tremendo porque hasta se está hablando, cuando uno se va metiendo, que van a poder guardar. Sale esa concepción natural del ser humano como divinidad, ¿no? Y está cayendo en la concepción del ser humano como inteligencia. Entonces, porque van a poder armar un chip donde puedan guardar toda tu personalidad, tu inteligencia y demás, lo van a poder transmitir a un androide y vos vas a seguir vivo porque supuestamente lo que está perdiendo de vista es volver a los valores nacionales de aquella, digamos, divinidad del ser que es esa imagen y semejanza de nuestro Señor. Lo que pasa es que la carga de información que vos pasás de un teléfono a otro, cuando vos decís quiero pasar la agenda de este celular a otro, la bajo y se la vuelvo a cargar, no hace que este celular siga funcionando. La traslación de información puede ser hoy digital o puede ser analógica a través de la que históricamente utilizó el hombre
que ha sido primero la transmisión oral y después la lectura y la enseñanza curricular, y la información siempre se fue trasladando y aumentando en volumen y mejorando en calidad. Llegar a la idea de que el ser humano no es necesario para la economía es el concepto poshumanista. Sí. Porque la concepción poshumanista arranca de un liberalismo salvaje que cree que cuando Adán y Eva fueron creados por Dios había un cajero automático. Entonces, la idea es que Eva no comió la manzana, el problema es que el cajero no le dio la plata para pagarla y fuimos condenados a ser expulsados del paraíso por afanar la manzana. Claro. Entonces, la realidad es que todo ese poshumanismo en el cual el ser humano no debe producir los bienes y servicios porque existe tecnología que lo reemplaza, entonces no necesitas trabajadores que necesiten comer, ir al baño, que no necesitan vacaciones, no necesitan derechos sociales, solo generan economía sin demandar nada a cambio, y que eso aparte no es tan necesario porque los que van a consumir son muchos menos, porque son muchos los que van a morir y desaparecer, y que ese mundo tecnológico va a estar al servicio de una clase dominante que va a convivir con esas tecnologías buscando el sueño de todo delirante, que es la eternidad humana. Con lo cual piensan en la longevidad o la eternidad de la carne y del físico, y entonces empiezan a buscar la manera de perpetuarse en el tiempo más allá de Dios y de su existencia. Son principios absolutamente masones y satánicos, basados en el satanismo y en las religiones que profesan el luciferanismo, que está presente en sus creencias. Hay religiones que no creen en el pecado, porque no creen en el bien y en el mal. Entonces, evidentemente, los que tenemos una concepción cristiana de la vida y que profesamos la religión católica, apostólica y romana, tenemos una visión absolutamente confrontada con estos desvalores en los que estamos imbuidos y en lucha. Sí, que estamos viendo que en Europa están queriendo aprobar el sexo consensuado entre un niño y un adulto. No, pero eso no es que lo quiere Europa hacer ahora. Eso lo escribió el filósofo de cabecera del esquizofrénico enfermo mental de Milley, que es Rothbard, que es Murray, que escribió taxativamente que el Estado no debe meterse en las sábanas de las personas. Y cuando habla de personas no dice personas adultas, dice personas. En el concepto de persona desde la concepción hasta la muerte, con lo cual incluye niños. Y eso habilita que la pedofilia sea legal y el Estado no se puede entrometer. El primer defensor de la pedofilia es el presidente que tenés hoy de la República, que te dice que el Estado es un violador en un jardín de infantes con los niños envaselinados. Entonces te da la imagen clara de que ha visto películas pornográficas de pedofilia, porque eso no es una imagen que surja de la imaginación de nadie, sino de la repetición de algo visto. Con lo cual, la defensa de las libertades al extremo de que un adulto pueda estar con un niño y el niño pueda dar consentimiento sexual empieza a partir del intento de la baja de imputabilidad de los menores para delitos, que hacen que si un chico pueda ser imputado a los 12 años por un delito como un adulto, también pueda votar y también pueda tener sexo. Eso la verdad es que no lo había hecho. Me parece que está bueno profundizarlo. ¿Vos creés que va a trabajar esa idea de que vos seas punible a una pena? Es el anticipo de la pedofilia. Si el discurso de el niño que mata tiene que ser condenado como un adulto es el preámbulo para la pedofilia. ¿Por qué? Porque el porcentaje de los niños que cometen delitos es absolutamente, infinitamente exponencial a la realidad de los millones de niños que hay en la Argentina. Claro. La realidad es que hay 1 millón de niños que se van a la cama sin comer en todo el día en la Argentina. Con lo cual, eso es un número real. En la Argentina los niños pueden ser violados o desaparecidos o traficados o vendidos como órganos, como Loan, por bandas de pedófilos vinculados a la política, a las fuerzas de seguridad y la justicia. Eso es el hecho de cómo trata la sociedad a los niños. Cuando los niños son víctimas no aparecen nunca más. Cuando el niño mata, debe ser condenado como adulto. Pero a la edad de la baja de imputabilidad se va a fijar la tolerancia de su elección sexual, de su capacidad electoral, porque si puede ser condenado, puede tener sexo y puede votar. Vos lo conocés a Javier Milei y vos siempre decís que vos lo descubriste.
Sí, sí. Que él empezó en uno de tus programas. Empezó en mi programa, sí, en 1 más 1, 3. Y bueno, el 1 más 1, 3 sigue. Sí, tiene 12 años. 12 años ya. Y que vos tenías, y que estuviste mucho tiempo con él. Y vos... 4 años. 4 años. Y vos ahora permanentemente, de alguna manera, lo tratás, bueno, como todos sabemos que lo tratás, como ¿Cómo se merece? el esquizofrénico. Esquizofrénico, psiquiátrico, tracción a clonazepam. Exactamente. Con una aclaración importante. Yo no lo hago como ofensa, sino como diagnóstico clínico. Porque las personas que tienen problemas de esquizofrenia o psiquiátricas no son peligrosas para la sociedad. Son personas enfermas. El peligro es que tengan poder. Con lo cual, cuando yo le digo esquizofrénico y enfermo mental, es una descripción clínica. Está enfermo de la cabeza y es esquizofrénico. El problema no es que lo sea. El problema es que es presidente. ¿Y vos sabías eso desde que lo conociste? Sí, claro. Siempre Porque yo decía, bueno, estuviste 4 años con él, nunca te diste escuchando cuenta. las barbaridades que me contaba, porque obviamente es una persona con profundas debilidades, es un pobre tipo. ¿Y vos cuando estabas con él te diste cuenta de eso y aún así seguiste en tu vínculo con él? ¿O ya... Yo no tengo miedo a tener en mi equipo de trabajo una persona que se está tratando por alguna cuestión psiquiátrica. A ver, yo no participo de la segregación de aquellos que tienen tratamientos psiquiátricos y pueden prestar un servicio y pueden trabajar y ganar la plata trabajando. El problema es que Milei, entre otras cosas, me dijo que trabajó para los narcos asesorándolo, con lo cual no estaba trabajando. Entonces, vos lo que tenés que pensar es tener a alguien en un equipo de trabajo, porque todo el mundo habla de inclusión y nadie incluye a nadie. En nuestro canal hemos tenido todo tipo de diversidades de personas que trabajaron con nosotros, incluido una persona que tiene una enfermedad mental y es esquizofrénico y es Milei. Santiago, otra cosa muy importante que yo reconozco en vos, que es que vos sos el primero, siendo peronista, que denunciás a todo este tema de... Alberto Fernández. Sí, de Alberto Fernández, sí, claro. Las mujeres que iban allá y el demás. Prostíbulo de Olivos. Del prostíbulo de Olivos. Y manejaste una información que viste, en su momento nadie te dio bola y hoy todo marca que fue así. Yo reconozco el valor tuyo porque podría haberlo hecho alguien del radicalismo, del PRO o algún libertario y sin embargo fuiste vos el que marcó eso. Primero que ninguno de ellos podría haberlo hecho porque no manejan ningún tipo de información. Y como te dije hace un rato, sin la información no puedes pasar a la acción. Por eso son el fracaso que son, porque operan sin información. Y segundo, yo soy peronista y estoy obligado a denunciar a cualquier corrupto, hijo de puta mal parido que esté en la casa de gobierno utilizando la Quinta de Olivos como prostíbulo, mientras el pueblo argentino padecía los efectos de una pandemia y de un efecto criminal que llevó a mucha gente a no poder despedir a sus seres queridos, al dolor de verlos morir en sus brazos, mientras este hijo de puta se prostituía como presidente, pagando con cargos públicos y dinero del Estado las putas con las que consumía, porque ni siquiera lo hacía con plata propia. Con lo cual, la verdad que la prostitución no es un delito, en la medida que las prostitutas no cobren con dinero del Estado. Entonces, lo que teníamos era una situación de confrontación moral, un grupo de amorales que se divertían y se reían del dolor de la sociedad y de un padre que perdía una hija y la cruzaba a UPA. De la frontera de una provincia a la otra, porque este hijo de puta estiraba los procesos de encierro para mantener imágenes positivas mientras estaba de joda en la Quinta de Olivos consumiendo falopa con putas. Con lo cual, lo que está claro, y pegándole a la mujer. Con lo cual, yo lo que hice fue lo que tiene que hacer cualquier argentino bien parido, y es denunciarlo. Y cuando lo denuncio no hay estructura corporativa que lo evite. No existe el compañero de nada, compañeros son las pelotas y se chocan. Entonces no existe la alusión al silencio del compañero, del peronista, ni de nada. Un corrupto es un corrupto y se lo denuncia. Y aparte Alberto jamás fue peronista. Pero vos te has dado cuenta que existe como que tiene que haber una tolerancia... Cero. La tolerancia a la corrupción es cero. Una tolerancia ilimitada para cuando vos está el de tu partido, ¿viste? Cero, yo tengo tolerancia cero. Yo soy peronista nada más. Soy nacionalista y peronista. Mi tolerancia a la corrupción es cero. Cero. Y vos también dejás entender y entrever de que cuando nos enteremos lo que está pasando ahora, puede... Va a ser Walt Disney. Alberto es Pluto.
¿Lo decís con información? Siempre, no hablo sin información. Lo que tengo a favor es que a confesión de parte relevo de pruebas. Con lo cual, lo que yo siembro hoy, la historia te lo va a demostrar mañana y me vas a volver a decir tenías razón. Santiago, ¿cómo estás viendo el peronismo mendocino? Ya, tienen un desafío enorme por delante porque, como te dije hace un rato, tienen un gobernador que tendría que estar preso y perdieron. O sea, no se puede perder contra alguien que tiene que estar preso por intento de secesión. ¿No lo consumió acá? ¿El peronismo no fue consumido por el kirchnerismo? El kirchnerismo es una experiencia progresista, posmoderna, que se murió con Cristina. Cristina es un cadáver político en el cual muchos tienen afecto y cariño por la ampliación de derechos que llevó adelante con la plata que juntó Néstor y ella dilapidó. En este país, vos creés, perdóname, ¿no? Que te interrumpa, pero sí me acuerdo la frase del Turco Asís, ¿viste? Cuando hablaban de Cristina cuando asumió Macri y que era un cadáver político y que decía el Turco Asís, ¿y si les ganan? Ahora que la estén subiendo de nuevo. Pero porque el éxito del nuevo es el fracaso del anterior. Pero ahí es donde volvemos al principio de esta charla. Yo soy confederado, vomito sobre toda la República. Desde Cristina hasta Milei, pasando por Macri. Nada va a cambiar si se mantiene el sistema. Cristina es un cadáver político, dentro de un esquema de un cambio sistémico en el cual no ingresa, porque ella es parte del sistema republicano expoliador de transferencia de la renta. Ella eligió a Alberto Fernández, ella renegoció la deuda con Alberto Fernández con los fondos buitres, ella renegoció con el Fondo Monetario la deuda ilegal, ilegítima e impagable que contrajo Macri. Ella estaba en el Senado cuando legalizó la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario. Ella recibió a la generala de 5 estrellas del Pentágono que maneja el Cono Sur, sentadas tomando té y hablando de una generala empoderada. Sí. Ella es la que dijo a qué hora cierra Rapa Nui. Con lo cual, la verdad es que Cristina, salvo porque fue víctima de un intento de magnicidio que gracias a Dios no se concretó, Cristina es pasado y es un cadáver político. Ahora, si vos me planteás, no va a cambiar absolutamente nada, vamos a seguir en esta república corrupta, donde la alternancia es ir al basural a buscar comida, terminás comiendo basura. Entonces, si la gente ahora se defrauda de este proceso de genocidio y vuelve al basural a buscar basura, comerá Cristina. Ahora, si la gente se harta de comer basura y ya no mira más por el espejo retrovisor y empieza a mirar por el parabrisas, Cristina es un cadáver político con un caudal electoral de progresistas y gente agradecida que obtuvo la jubilación de ama de casa o obtuvo identidad sexual. Ahora, todo eso es la pregunta que uno le hace a toda esa gente que le tiene cariño a Cristina, se la hago yo. Y a mí me preguntan un montón de veces, ¿por qué la tratás tan mal a Cristina? Si vos, bueno, a ver, muchachos, ayer fuimos a defender los jubilados del veto de Milei. ¿Dónde carajo estaban cuando Cristina vetó el 82% móvil? Porque a tu abuelo la que le cagó el 82% móvil fue el veto de Cristina. Y Milei aprendió, se veta, igual que vetó Cristina. Entonces, si Milei dice que somos bimonetarios y Cristina dice que somos bimonetarios, ¿dónde está la diferencia? Si Cristina dice que las deudas hay que pagarlas, aunque sean ilegítimas, y vota en el Senado el bloque que conduce a favor de la legitimación de la deuda ilegal de Macri, ¿cuál es la diferencia? Si Cristina sostiene una política pasiva en la recuperación de las Islas Malvinas, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la realidad que yo le digo a todos los compañeros, muchachos, ustedes pueden estar agradecidísimos con Cristina. Si a vos te tocó un pedacito de la que se choreaban y Cristina te dijo, bueno, toma, llévate una jubilación. Y para vos la jubilación es todo lo que tenés, entonces gracias Cristina. Y Cristina me hablaba todos los días como mi mamá por televisión y yo me quería escuchando a Cristina. Bueno, dale, agradecerle a Cristina. Hagamos una cosa, el día que cumple años se van todos al hotel de ella, a los Sauces y Otesur, que las habitaciones están todas vacías, se alojan ahí, hacen la fiesta de cumpleaños y le regalan algo. Ahora, fuera de eso, del cariño de ir al cumpleaños de Cristina, ¿está bien? Entonces, si vos tenés algo para agradecerle, anda a agradecérselo a su casa, que es el hotel que no puede explicar de cómo carajo lo tiene. Entonces, que vaya ahí, seguramente va a estar Lázaro también en el cumpleaños, que expliquen las facturas truchas, que expliquen todo lo que tienen que explicar, que no son delitos cometidos por la política, porque ahí no se le imputa un delito político.
Ahí se le imputa falsificación de facturas. Claro. Un delito personal y ciudadano. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, dejen de creer que Cristina se tira pedo con rayos, o que tiene el rayo láser en las tetas. Cristina es un ser humano, va al baño, tiene los mismos problemas que vos, le agarra culebrilla, ¿está bien? Y ella cree que da clases magistrales, cosa que una persona normal, con humildad, no diría de sí misma nunca frente a un episodio de ese tipo. Ahora, Cristina o Milei, no, eso es una falsa dicotomía de la víbora bicéfala. La política argentina, para salir de este caos, no puede entrar en esa dicotomía absurda, porque es ninguno de los dos. Absolutamente ninguno de los dos. Algo que no te haya preguntado, algo que vos creas que quieras hablar, que yo no he estado a la altura, no se me pasó, algo que... Lo que quieras. No, lo que vos quieras decir, vamos a terminar. Convocar a la gente a despertarse. Hay que despertar la conciencia de los dolientes. Que dejen de sufrir, no es tiempo de sufrir, es tiempo de vivir. Y vivir tiene que venir acompañado de la dignidad. Sin dignidad no hay vida. Con lo cual yo los convoco a abandonar la esclavitud. Los convoco a tomar la iniciativa de conducir sus propias vidas. Cada provincia tiene su idiosincrasia, algunos duermen la siesta, otros se levantan más tarde, otros abren locales más tarde. Pero caminando las calles de Mendoza me di cuenta que están en el mismo horrible presente que todo el resto del país. Los locales están vacíos, no abren caja, no pueden pagar los gastos fijos, los empleados van a la calle, la actividad económica está planchada. Tienen un gobernador que debería estar preso y lo votaron. Y obviamente el modelo capitalista aspiracional pequeño burgués urbano hace que la gente tenga miedo a romper con lo conocido. Esa definición de más vale malo conocido. Bueno, sáquenselo de la cabeza porque lo malo conocido es muy malo. Y esta república es corrupta, es perversa, empobrecedora. Y de repente vos que creés que te vas a llevar todo puesto y vas a resistir, sos el que está en la calle o el que se queda sin tu viejo porque no le dan los medicamentos, o descubrís que tu hijo tiene una enfermedad y el Estado no te ayuda más y no tenés cómo salvarlo. Sos el que pierde el auto, el que no puede pagar el seguro ni el combustible. Sos el tipo que en diciembre compraba con 1.400 pesos el valor de $1 5 litros de nafta y hoy con el dólar a 1.300 compras 1 litro de nafta. Eso se llama inflación en dólares, pero tu sueldo sigue en pesos. Con lo cual, el modelo es empobrecedor, discriminador y va hacia un modelo de concentración de riqueza que lleva a que el Estado elimine el aumento de los jubilados, pero le devuelva el impuesto a las ganancias a las grandes empresas. Con lo cual, está claro, hay transferencia de la renta de los sectores humildes a los sectores más ricos. Y en función de eso, el que no se defiende está muerto. Y van a descubrir la muerte muy temprano, a los 30, a los 40 años. O se sublevan a este modelo de capitalismo republicano o están muertos en vida. Y lo van a descubrir de la peor manera, que es con el dolor de las pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser la vida de tus seres queridos. Santiago, te agradezco muchísimo la charla. Siempre polémico, siempre punzante, muy claro en sus convicciones. Y bueno, espero que te vayan muy bien las charlas por acá por Mendoza. Sé que después te vas a La Rioja. Y ojalá podamos mantener el contacto porque siempre es un gusto escucharte. Tienen Canal 22 a disposición. Muchísimas gracias.